Bueno, 42 años de la guerra de las Malvinas, esa guerra que no deberíamos haber vivido. Ni nosotros, ni nuestros primos, ni nuestros hermanos, ni nuestro pueblo. Vamos a tener una charla con alguien al cual respeto profundamente, Mario Volpe. Él es excombatiente de Malvinas, vicedirector del Museo de Malvinas, ESIM de La Plata, vicedirector del Instituto de Malvinas. Espero que sea todo así, si no él me corregirá ahora cuando charlemos. Le hemos pedido para este día tan especial, para esta proyección de una película sobre las Malvinas también, y una muestra colectiva de la gente de nuestro pueblo, poder tener una charla con alguien que la vivió de adentro, que la vivió previa, la vivió de adentro, la vivió afuera y la sigue viviendo y luchando. Un gran ejemplo para todos. Está bueno que podamos conocer quién es Mario Volpe. Así que bueno, bienvenido. Gracias por atendernos. Sabemos que estás en La Plata, Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, que ahí vivís, ahí residís. Y que también partiste de ahí, ¿no? A la guerra. Claro. Acá, acá estaba el Regimiento 7, Vos estabas en la haciendo la plaza. colimba, ¿no? En esa época sí. No, no, no. El año 81 hice la colimba. Ajá. Hay un... ¿Me eco? Perdón que... Sí, tranqui, ¿eh? Te escucha Bueno, perfecto. bueno, sí, ese es el año 81. Yo me fui de baja porque estaba casado en octubre y pensé que nunca más iba a volver a un regimiento. Y bueno, y después el llamado fue en abril del otro año. Claro. Así que en un regimiento que estaba ubicado en el centro de la ciudad de La Plata y en su momento reemplazó a una plaza histórica que había, llamada Plaza Sarmiento, y porque La Plata tiene un eje histórico que en una misma línea de avenidas está la gobernación, la Ujú. intendencia, después viene la Catedral de La Plata y después el regimiento. El La regimiento ciudad. estaba fue pedido para cubrir a todos los que, digamos, a todos esos edificios, estaba la estación también, porque, bueno, temían en aquel momento cualquier tipo de invasión, diciendo, o malones, entonces pusieron el Ujú. regimiento ahí. Y es un regimiento histórico, digamos, un regimiento que es desde la época de San Martín. Ah, qué bárbaro. Así que, bueno, en ese sentido. Después también, por supuesto, este regimiento, cuando yo fui, era un regimiento totalmente, era un paredón, y ese paredón alto no se veía nada hacia adentro. Cerraron las calles de comunicación, las calles quedaron adentro del regimiento, y bueno, y ahí, durante la dictadura militar, estuvo totalmente tapiado. Era un enorme muro que tenía como 5 cuadras de largo por 3 cuadras de 2 cuadras después. Entonces, bueno, ahí sucedieran las cosas. Sucedió la colimba, en su momento también este regimiento tuvo que ver con algunos temas, con temas de derechos humanos. Ujú. Obviamente desde acá se derivaban a detenidos a otras distintas unidades, a la unidad 9 y otros lugares conocidos. Y bueno, y acá también ocurrieron torturas, todo de todo un poco. O sea, En el mismo este es un regimiento. regimiento, sí, Mirá. este es un regimiento histórico porque, mira, acá en ese regimiento fue detenido Irigoyen, Mm. mirá vos, cuando cae Irigoyen, va a ese regimiento, estaba enfermo y duerme ahí en ese regimiento y después queda preso en Martín García. Y este regimiento también es el regimiento que en la época de Perón, cuando se levanta el regimiento 7 a favor de Perón, bueno, luego los jefes son capturados y fusilados acá adentro.
Wow. Eran Cogorno, por ejemplo, el general Cogorno fue fusilado acá. Y después, bueno, viene la época de la dictadura y después Malvinas, o sea que tienen una historia larga en cuanto a Ujú. cosas, ¿no? Pero Qué loco. por eso, digamos, después se sacó ese regimiento, se fue a Arana y nosotros empezamos la lucha para que ese predio no se convierta en otro lugar militar, y entonces se logró hacer una plaza pública para que, bueno, era un enorme espacio, se hizo plaza, se llama Plaza Islas Malvinas. Ah, mira. Hay una parte hay una parte de la plaza, quedaron edificios, una parte de los edificios viejos, y bueno, eso se transformó en un centro cultural, Ujú. y otra parte de ese edificio, bueno, hay un restaurante, o sea, y hay lugares es un lugar muy amplio, una plaza que tiene como 4 cuadras de largo. Mirá qué Entonces, bárbaro. O sea, lograron por lo menos, transformar la muerte sí, en algo sí, fue importante, una ¿no? lucha de los excombatientes del CECIM, Centro de Combatientes, que se formó en el 83, Ajá. aunque ya estaba, digamos, el centro formado, no teníamos un lugar. Y a partir de ahí, viste, se hizo, el centro empezó a trabajar, empezó a pedir que esto fuese una plaza pública, y bueno, se logró, y se sigue peleando Hmm. esto, ¿no? Porque durante muchos años nosotros hicimos las exposiciones acá, exposiciones de Malvinas, hacemos todos los años, y bueno, después con el macrismo tomó otra, ya no nos dieron lugar, y bueno, y ahora a veces vienen, ahora los actos son con la banda del regimiento. Pero bueno, pero el lugar sigue siendo un lugar público, nosotros tenemos un monumento hecho ahí, 2 monumentos a Malvinas, y bueno, es el lugar donde, está en el lugar donde recordamos, porque ahí hay un portón, que es el portón que salimos nosotros, salimos a Malvinas. Mirá, Ese portón histórico se mantiene, y el monumento está también en el playón donde salieron los soldados. claro. Y hay una avenida donde los colectivos de línea, los micros de línea de la ciudad, estaban haciendo fila, y con eso nosotros nos llevaron al Palomar. Y ahí salieron Los los soldados aviones. al Palomar, y en el Palomar, en aviones Boeing o en aviones Hércules, nos trasladaron a Comodoro Rivadavia. Ahí pasamos una noche en Comodoro, y al otro día, muchos no sabíamos dónde íbamos, nos embarcan en un avión, subimos a avión, y entonces ya vimos las Islas Malvinas, bajamos ahí al otro día, ya ¿Qué, más o qué, menos para el 12 de abril. qué momento o qué recordás de ese momento de decir, bueno, me voy al Palomar y después, bueno, no saber más qué te va a pasar, ¿no? O a dónde vas o qué te va a pasar. O sea, qué pasó con, por ahí la mirada social, ¿no? ¿Qué pasó con tu viejo, con tu familia, con tu mujer? ¿O estabas casado? O sea, que a ver, a mí no se me puede imaginar que se te cruzaba por la cabeza, ¿no? Por ahí nada o por ahí era, chau, ¿no? Ya está, no te veo más. ¿Qué pasa, no? O qué recordás vos de ese momento de haber cruzado esa puerta, ¿no? Como ese portón de, bueno, es un portón de un Sí, sí. destino que no se sabe. Y bueno, no, que el cambio fue tan brusco que de pronto vos imaginate que yo estaba casado, trabajaba, iba a la facultad, y nunca, de un día para otro me entero que toman Malvinas, ¿no? La guerra de Malvinas empieza. Y, y ahí ya tuve la sensación, inmediatamente, cuando apareció ese comunicado de que se había recuperado las Malvinas, inmediatamente yo sentí bueno, que era seguro que iba a ir a Malvinas. Qué loco. Y ya es como que entré, viste, yo recuerdo, lo imagino como si fuese un túnel donde vos no podés pensar otra cosa, y tenés esa sensación entre angustia, ansiedad, incertidumbre, Y y sí, también temor, porque ibas a un regimiento que tampoco esas fuerzas armadas eran las fuerzas de San Martín, de Belgrano, que era
la Era la dictadura. fuerza desarmada más que armada, ¿no? Sí, o las Fuerzas Armadas para otra cosa, eran Fuerzas Armadas para el enemigo interno, Claro. no Fuerzas Armadas para combatir a una potencia. Entonces, y todo, vos fíjate que en ese momento no existía en el regimiento ni en el ejército la idea de que el enemigo eran los ingleses. Ah, mira qué loco. Los enemigos para el regimiento en ese momento, lo que nosotros nos hacían gritar en el campo de entrenamiento, cuál es el enemigo, y teníamos que gritar los chilenos. Y después de los chilenos teníamos que gritar el subversivo. Entonces, Wow. la hipótesis de conflicto era esa para ellos. Bueno, cuando vamos al Palomar, por supuesto que ocultaron, nadie quería, nunca nos dijeron a nosotros a dónde íbamos. Nadie, ningún Y jefe de regimiento, nadie les dijo nada. no, no decían nada. Entonces, obviamente que se filtran las cosas y bueno, yo sabía que íbamos a Malvinas, ¿Cuántos años pero tenías vos, Mario, en ese momento? y tenía, espera, tenía 27, me parece, 27. 27 años. Ahora, espera que Por favor. mm. Bueno, lo que sí me acuerdo es que una anécdota que fue muy graciosa, me llaman de mayoría donde estaban, mientras estábamos todavía en el regimiento, me llaman y me dicen, preséntese en mayoría, y yo digo, ¿qué pasará? ¿Viste? Y cuando levanto el tubo me atiende del otro lado un coronel, amigo de la familia, no sé dónde salió, o amigo de amigos que de la familia, y entonces me dice que yo tengo el honor de lucir el uniforme patrio, que yo toda una cosa, y después me dice, quédense tranquilos, quédate tranquilo, que muy al sur no van. Eso fue lo que me dijo. Más al sur no pudiste Obviamente, ir. sí, 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 muy al sur no van. Entonces yo como novedad, viste, a los amigos más cercanos, les digo, ¿qué pasó? ¿Qué fuiste? ¿No? Mm. No, le digo, me llamaron para decirme que muy al sur no vamos, así que nos van a dejar por ahí, por Bahía Blanca, supongo. Bueno, te imaginás que fuimos en avión a Comodoro y en el momento que nos embarcan a Malvinas, todos me gritaban, golpe, menos mal que no, al sur no vamos, ¿no? Menos mal que al sur no vamos, Qué porque va. iríamos a la Antártida, bueno. Entonces, vos fíjate que hasta ahí me mintieron. El tipo sabía que íbamos a Hasta era Malvinas. conocido. Sí, Sí, qué sí, bárbaro. pero no, Y sí. pero vos sabés que no me dijo él tampoco. Entonces, esa cuestión oscura, esa cuestión de no decir dónde, de no saber, bueno, era una cosa habitual, Sí, que eso se porque reflejaba en la familia, imagínate, los que esperaban acá también, ¿no? Que no se sabía dónde estaban, cómo estaban, era como una mezcla ahí de mucha claro. incertidumbre también. Y después nos dejaron en el momento de salir a Malvinas, había un teléfono público en Comodoro Rivadavia, unos teléfonos naranjas Sí. que hubo en una época. Entonces eran con fichas. Y el que pudo hacerlo, yo lo pude hacer, es conseguir una ficha y hacer un llamado corto, porque te medían también, tenías que ponerle un minuto por cada uno. Entonces Wow. tenías que, y digo, bueno, está todo bien, A me voy a Malvinas. Malvinas. Estoy viendo por qué tocan. Uy, perdón. Por Bueno, favor. espera un momento. No, es que hay alguien en la puerta, pero no sé, va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Yo estoy acá solo, entonces espere afuera. Bueno, entonces te contaba esto de, ¿Y a quién bueno, que no llamaste se sabía. cuando llamaste? ¿Mm? ¿A quién llamaste por teléfono? ¿Te acordás? ¿Con Creo que quién llamé hablaste? a mis padres, porque, ¿sabes qué? Porque en Claudia no tenía teléfono. No había teléfono. ¿Te acordás que en ese momento eran muy Claro. pocos los que tenían? Sí, se Sí. enteraban por radio en realidad, ¿no? Era más que nada escuchar Por los radio y comunicados de la teléfono, radio. era un lujo tener teléfono. Ujú. Había departamentos, a ver,
decían, bueno, un departamento con teléfono, entonces eso Sí, era sí, mucho más caro. salía más caro. Y bueno, ese era el teléfono naranja, ese cuadrado naranja, y después había las tarjetas esas que se usaban para saludar y Mm, todo, entonces uno mandabas esa tarjeta con un correo, y claro. dice, bueno, me voy a Malvinas, pero estoy bien, ¿viste? Uno tampoco decía todo lo que estaba pasando. Sí, no le decía estoy cagado de miedo, no sé qué me va a No, pasar, no, no. nada. No, estamos bien, nos tratan bien, estamos con amigos, bueno, seguramente no va a pasar nada y vamos a Malvinas porque ahí lo que va a pasar es que seguramente vamos a estar un tiempo y después nos van a... ¿te acordás? Las tratativas que había Ujú, van a ser positivas y de ahí nos volvemos. sí, el vamos Y ganando. bueno, íbamos ganando. Entonces, Íbamos ganando. de pronto a Malvinas. Y bueno, imagínate que a Malvinas caminamos, cuando llegamos, encontramos las islas, conocimos las islas. Es un lugar, digamos, bueno, es Patagonia. Sí. Patagonia es un lugar bien, no hay árboles, no hay árboles, no es la Patagonia central, no hay árboles por los vientos y Ujú. la poca cantidad de sol. Entonces son como cerros que son de 500, 600 metros y no hay otra cosa que piedra y turba. Mm. Turba la descubrimos ahí, porque uno hablaba de la turba de Malvinas y explicar qué es la turba, bueno, para la gente que estamos acá en Buenos Aires o que está la gente más del norte que no lo ha visto, es como si fuese vos pisás y es una esponja, como una esponja que sale agua de cada vez que pisás, o sea, es un suelo Lleno de muy, agua. muy, sí. Bueno, entonces, llegamos y nada, era todo sin no saber a dónde íbamos, teníamos que caminar sobre la turba, caminamos como, no me acuerdo cuánto, pero horas y horas con todo un equipaje que pesaba 60 kilos Mm. y, y bueno, esa noche dormimos en un galpón de ovejas, donde habían sacado las ovejas y dormimos ahí. Y al otro día viajamos otra vez, unos 5 o 6 kilómetros por esos cerros, hasta nosotros ponernos en una posición que después nos enteramos que era la primera línea, o Ok, una de las primeras líneas que había. Y bueno, qué loco. eh, ahí tuvimos que hacer las trincheras. Las trincheras eran pozos, a ver, es un pozo que se llama Pozo del Zorro, donde entran dos personas. Y tenés que cavar más o menos de la altura tuya hasta que no y luego para que entren dos personas acostadas y un poquitito más y nada más. Ese es el pozo, pero el problema que teníamos era que ese pozo, con esa tierra, se llenaba de agua, Claro. porque esa tierra, la turba, vos cavás y sale agua por las paredes, hasta que, bueno, hay momentos en que tuvimos que hacer una serie de canales, una cosa media de ingeniería eh, Para casera, ¿no? subsistir. Qué loco. Cu- Esa ingeniería llegaba hasta un punto y si no, con un tachito teníamos que sacar el agua que había dentro. ¿Y Eso ustedes también, dormían viste, ahí y ese vivían suelo. ahí? O sea, ¿Eh? dormían y pasaban el día ahí adentro de esos pozos. Claro, en ese pozo no podía salir, salvo a ir a buscar, ponerle que alguno que podía salir a buscar algo de la leche de la mañana o el mate cocido, el pan al principio, pero después vivíamos ahí, en ese pozo, y era una cosa muy difícil pasar. Vos te imaginás 24 horas más 24 viviendo siempre sin otro panorama, con alguien que no conocía y que tenías que tener una empatía especial Ujú, y después aguantarnos a nosotros, hasta que de pronto eh, comenzaron los bombardeos. mm. Cuando comienzan los bombardeos, que fue el 1 de mayo, este,
ahí es como que la conciencia, ahí tomamos conciencia de que la guerra Estaba. íbamos a estar en guerra en serio, ¿viste? Que no, que esa flota que venía y que nosotros queríamos nosotros creer de que iba a haber un arreglo, sin duda alguna no lo hubo, porque desde eh, ya Malvinas, digamos, en ese momento era lo mismo que ahora. Mira. Había habido en Malvinas en los años anteriores, incluso de la década del 70, varios barcos que vinieron a investigar Malvinas, a investigar que había petróleo, a imaginar los fondos marinos, Qué esa recursos, zona ¿no? donde hay, sí, Sí. donde hay gas. Estaba el agua dulce de la Antártida que estaba apuntando, también importante. Entonces, cuentan que cuando el primero fue el bombardeo y que después cuando hunden el general Belgrano, la querida para algunos argentinos Margaret Thatcher, odiada por otros como nosotros, que era cometió crímenes de guerra, Ujú. decide hundir el general Belgrano. Exacto. Cuentan que estaba en una mesa y que consulta a un geólogo de confianza que después, hasta hace poco, y mantuvo empresas y mantienen empresas ahí en Malvinas, Ujú. y en realidad dijo, ¿hay petróleo o no hay petróleo? Y entonces dijo, sí, hay petróleo, y entonces húndanlo. Y bueno, esa era Margaret Thatcher. Así Qué que curioso. esta Margaret Thatcher, que es admirada por el presidente actual, y bueno, cosa que no se puede entender porque Margaret Thatcher fue la que trajo el neoliberalismo, fue la que trajo el neoliberalismo salvaje en Chile, que fue impuesto a sangre y fuego por Pinochet, que puso esos programas neoliberales en toda América Latina con el Plan Cóndor, Ujú. y Malvinas formaba parte de eso. La guerra de Malvinas formó parte de eso y formó parte también de una cuestión que ocurría en Occidente, o sea, en aquel momento era la Guerra Fría, y la idea era que tuviese Malvinas fuese Claro. una base militar que, por ejemplo, como nosotros teníamos tratativas en la ONU y había una resolución de la ONU, desde el punto de vista de la paz y demás, no, ellos no podían imponer ¿Qué una hacer? base militar, Exacto. porque estábamos en tratativas, porque no podía haber innovaciones mientras hubiese tratativas. Claro, la única Entonces, manera era esto hacer le una vino guerra y bien, que eso se rompa. claro, Y entonces sí. esto se rompe y se rompe a causa de la dictadura militar y se rompe también a causa de de una diplomacia muy precisa, imagínate la diplomacia inglesa, los años que tiene, la experiencia que tiene, Ujú. y es la mejor diplomacia del mundo. Entonces, junto a los americanos, hicieron este, bueno, le plantearon que la guerra siguiera, porque eso después les permitió tener la base militar de Malvinas, que es la base militar más grande del mundo al sur del Ecuador. Exacto. Y esta base militar, que es una base militar de la OTAN, esa base militar de la OTAN, es para controlar todos los recursos naturales que hay en la zona de Malvinas, en la zona de Antártida, en la Patagonia, y también es tan grande que controla América Latina también todas las costas de África, ¿no? De los países Ujú. africanos que tienen petróleo. Ese es el sentido de una de las bases, como es la de Malvinas, que después se va uniendo a otras bases militares que llegan a Tristán da Cunha, a Santa Elena, después sigue al Mm. norte con Ascensión, que fue una de las islas que sirvió de base para la guerra de Malvinas, llega al Caribe, y vos fíjate que en el Caribe están rodeando a Venezuela, están Ujú. rodeando el petróleo de Chávez, y nosotros, de Chávez en su momento, la de Venezuela ahora, el lugar donde hay más petróleo del mundo, que es Venezuela.
Entonces eso está rodeado, está cercando Brasil, porque ahí Brasil tiene mucho petróleo, También. toda Argentina y las costas que están del otro lado. Y eso lo tenemos a 450 kilómetros de la costa. Nada. Nada, A, está a al lado. minutos, Y sí, a minutos de aviones de guerra. Y, y bueno, esa fue Malvinas también, una lucha como ahora por los recursos naturales. A mí me gusta decir bienes naturales porque me mm, parece que recursos es un tema muy economicista y bienes son algo que bueno, es un bien común, un bien de todos. Los totalmente, un recursos bien son del pueblo. de todo el pueblo. Y sí, y Y bueno, sí. siguiendo esto si querés, me fui por un lado, pero la guerra No, está bien, continúa. es parte, yo creo que es la consecuencia también, ¿no? Es un poco el Es un porqué, poco, porque vos ¿no? cuando decís cayeron las primeras bombas y empieza la guerra, hunden en el barco el general Belgrano, tenés que saber que ese crimen de guerra que fue, porque ellos habían trazado una zona de exclusión. Después de las 200 millas, no iban a hundir ningún barco y el Belgrano Claro, estaba por fuera de las estaba 200 afuera, millas. Sin totalmente. embargo, lo hundieron igual. Ujú. Y ese barco, que era un barco de la Segunda Guerra Mundial, con los submarinos nucleares que tenía el Reino Unido, no tenía ninguna posibilidad, por eso estaba digamos, alejado. Y sin embargo lo hundieron y bueno, fue un golpe. Imagínate cuando nosotros vimos que se hundía el general Belgrano y que hubo 323 muertos y bueno, esa historia de la gente quemada, de las balsas. Imagínate las balsas y pasar la noche en una balsa en ese mar, ¿no? O caer Totalmente. al mar. Bueno, entonces todo eso uno lo iba incorporando como cuando vimos el primer bombardeo. Ninguno habíamos visto un bombardeo, tal vez en el cine nada más. Claro, qué sensación Y extraña, ¿no? claro, aparte, una sensación de nosotros estábamos al frente, estábamos a algunos kilómetros del lugar donde empezó, que era el aeropuerto. Y ahí, en la madrugada, se veían las fogonazos, las luces de las bombas y el estampido, ¿no? De las bombas de los aviones ingleses que estaban atacando el aeropuerto de Malvinas. Claro. Así Y yo te hago que, una pregunta, porque vos tenías 27 años, ¿no? Pero ¿qué pasa sí, con tus compañeros que tenían 18, 19 años la mayoría, ¿no? Eran recién saliditos del sí, de secundario. secundario, O sea, claro. ¿qué pasaba con ellos? ¿O qué veías vos? O por ahí te igualabas Mira, en la misma, en el mismo sentimiento con los pibes, ¿no? Pero, porque también eras un pibe, a los 27 también sos un pibe. sí, Este, pero bueno, pero bueno, nosotros asumíamos que éramos más grandes claro. y por lo tanto los pibes de 18, 19 nos decían, nosotros éramos los viejos. ¿No? Imagina, éramos viejos ya a los Claro. 20, éramos los viejos. Pero bueno, a mí me tocó hacer la enfermería, yo estaba estudiando en medicina, me tocó, aparte de ser infante, ya de soldado, tenía la mochila para hacer enfermería en el frente. Entonces Ujú. tenía contacto con los soldados, con el resto de los pibes todo el tiempo. Y bueno, algunos yo los iba a ver y me acuerdo que todavía todavía hoy muchos me agradecen eso, ¿no? De salir, uno tenía que salir todos los días y recorrer las trincheras y ver si había qué pasaba, qué novedades había, si estaban bien. Y a veces las conversaciones eran sobre la familia, sobre la novia, sobre qué pensarán mis viejos Mm. y toda esta cuestión, porque en realidad bueno, yo era el más viejo y entonces era como, Como el padre, como el como hermano un mayor. consultor, un Claro. padre. Sí, alguien que contenía, ¿viste? Que decía, Ujú. bueno, que vos les ponías, los escuchabas y ellos decían, bueno, y tomá esta pastillita, y para esa pastillita era un placebo.
claro. Había unas pastillitas naranjas que eran de vitamina C. Y bueno, yo les decía el cuento que esta vitamina, tiene vitamina C, con esto vas a andar bien, fíjate cómo andás. Y al otro día muchos decían, no, pues, dame otra que ando bárbaro, qué sé yo. Bueno, eso, viste cómo trabaja la La mente, cabeza, qué loco. Y el sí, inconsciente, todo en ese y sí. momento, ¿no? Es esa Y necesidad de ayuda. Y te hago una pregunta, ¿y a vos quién te contenía? Si vos eras el más grande, ¿contenías al resto? ¿A Mario no, quién? nadie. Eso Mm, era, bueno, ese es el tema, que no encontrás a nadie que pueda contenerte, salvo algunos compañeros de la misma edad que, que bueno, porque había otros estudiantes, y con ellos nos juntábamos y, digamos, pensábamos un poco más allá, digamos, nosotros sabíamos que la guerra iba a suceder y que los motivos de la guerra eran claros, por qué el Reino Unido no iba a parar en ujú. esta guerra, y lamentablemente al saber más, estábamos todavía peor, porque Sí, sabíamos que y los pibes por ahí decían, no, viste, se va a arreglar. A mí me decían, se va a arreglar, ¿no? ¿No es cierto? Porque yo me quiero ir, qué sé yo, ya no quiero estar más, pero seguro que se va a arreglar. Sí, digo, no te hagas problema que se va a arreglar, de esto acá nos no va a vamos. terminar, esto. Bueno, y ese era el motivo, digamos, donde nosotros muchas veces pasaba, ¿no? Había otros pibes que, no sé, lo esperaban con otra, eran más inocentes, por ahí, viste, pensaban entre ellos en la novia, en el fútbol, Mm. en, o charlaban de música, No, no viste. les caía O la sea, la cosa, ficha de que, nada, que estaban en campo de batalla. claro, claro. Mm, No, eso era así, pero todo esto cuando después empieza el bombardeo en las posiciones nuestras, entonces ahí tomamos realmente conciencia que la cosa ya claro. era definitiva y nosotros teníamos bombardeos de barcos, bombardeos de aviones y Mm, bombardeos después de la artillería inglesa. Entonces había una palabra, una alerta, que era la alerta roja, y minutos después de la alerta teníamos bombardeo de aviones. Alerta gris era el bombardeo de barcos. Y eso de noche yo lo recuerdo como una de los peores, digamos, a una cosa que uno más, tal vez tenía más miedo, ¿no? mm. Por suerte nunca llegué al terror, porque si no, si te paralizaste, morís Y sí, ahí. Entonces, vos veías muy a lo lejos, se veían los estampidos. Hay toda una cuestión de tiempo entre la luz y el sonido, ¿no? Como claro. primero se ve una luz, Y y después después llega. viene el sonido, el estampido de boca se llama, y después viene otra especie de luz, y después viene el estampido donde cae la bomba. Y esas bombas eran enormes, hicieron unas ollas como de 10 metros de ancho, 15 metros Qué sobre locura. ese suelo de Malvinas, y lo importante era que se escuchaba un silbido, y de noche decías, ¿dónde va a caer? Bueno, lo que habíamos aprendido era que si el silbido seguía, esa bomba estaba pasando por arriba. El problema era cuando el silbido se cortaba. Si se Claro. cortaba, caía cerca de tu lugar. Y ahí Entonces, empecé a bueno, rezar. Sí. eh, eran cosas que también sucedían, y el tema de la comida también fue un tema en la Ujú, primera línea fue un tema grave. La- hubo, había mucho también de, ninguno va a engordar una guerra, ¿no es cierto? Pero también hubo mucho de negligencia. ujú. Este, no sé si ustedes han visto algunos videos, hay uno histórico que aparece un coronel La diciendo, no del se preocupe kiosco. señora, que los Ah, vamos a devolver gorditos, sí, van me a venir los acuerdo. niños esos. Sí, Bueno, sí, sí, sí. y viste que nunca tuvo nombre, yo lo investigué después, supe quién era, Mm, y todavía estaba en las Fuerzas Armadas. mira. Así Bueno, como lo que que, pasaba en bueno, el los tema del hambre, kioscos también, que nosotros desde acá se le mandaban
chocolates y ropa y todo con cartitas y con notas y que hubo una historia de un padre que fue al kiosco del hospital y le compró el chocolate al hijo y tenía una cartita para los combatientes de Malvinas. Este, Bueno, sí, sí, esa corrupción, sí, esa miseria humana, porque esa miseria humana ocurría, eh, después me enteré, en el regimiento donde yo estaba, llegaban las encomiendas y los que estaban ahí saqueaban las encomiendas, te sacaban la plata, sacaban linternas, radio, todo lo que podía servir y mandaban la encomienda ya media abierta y después te llegaba una caja cada tanto. A mí creo que me mandaron como 15 cajas, me llegó una. wow. Y el resto que quedaba ahí, pero todas saqueadas. ¿Me entendés? Entonces, Claro, se la ¿por comían qué? los Porque los que coroneles, estaban... ¿no? Sí. Claro, no, imagínate que, no sé quién, pero la verdad que era una cuestión de miseria humana poder robar esas cosas, ¿no? Y entonces, Ujú. por eso no llegaron muchas. Y después otros vendían y habrán aparecido esas cosas de los kioscos. Y sí. Y la guerra tiene todo eso, tiene cosas miserables, Ujú. tiene cosas no cosas, a ver, heroicas también. Y yo Totalmente. recuerdo un soldado, que lo puedo nombrar porque, bueno, se lo saben, es público, soldado Carballido, que era un chico de Avellaneda. Y me acuerdo que me vino a ver una noche porque durmió en la carpa conmigo ahí porque estaba muy deprimido. Y digo, no, no, no te hagas problema que vamos a salir, que todo esto va a pasar. Y bueno, y él tomó un poco de fuerzas y me acuerdo que le toca al otro día, o a los 2 días hubo una batalla muy importante ahí, que fue la batalla de Monte London. Sí. Nosotros estaríamos a 2 kilómetros, 1 kilómetro de Monte London, ahí nomás. Y entonces una sección donde estaba este soldado Carballido tiene que subir al monte para que ya no estaban los ingleses arriba, y los compañeros que lo vieron pelear y que lo vieron luchar y que lo vieron tirar y que salió este, con toda la bronca y con todo, tirando con el fusil y bueno, lamentablemente falleció ahí, pero mostraron, digamos, esas cosas que de Oh, pronto sacó fuerzas para poder superar ese momento y convertirse, para mí, en lo que es un héroe, ¿no? Un héroe, en totalmente. ese caso uno piensa que un héroe es aquel que hace más de lo que un humano puede hacer. Y por ahí un militar de carrera estudió para eso, se preparó y todo para la guerra, pero este soldado que tenía 18 años y que después Eso es cuando amor se por la hizo la patria, ¿no? Lo que identificación, se dice. ¿No? Lo que se dice claro, hoy. tenía su proyecto era ser jugador de fútbol, este, hincha de Independiente. Entonces, combatió ahí y falleció ahí y bueno, ese es un héroe, porque ha hecho más de lo humanamente posible. Totalmente. Totalmente. Cosas que son, y digamos que vos decís, ¿cómo puede llegar alguien a eso, ¿no? A tener esa Ujú. fuerza. Yo Y creo bueno, que y la así resistencia. debe haber habido un montón, ¿no? Un montón de argentinos que se pusieron esa bandera en el hombro sin comerla ni beberla, ¿no? Porque estaba todo tan, como tan programado, como decías vos, ¿no? Se sabía tanto Sí, que, no, que por fue, supuesto, pero también vos sabés que se mezcla una cosa, porque nosotros fuimos a Malvinas y en realidad nadie sabía nada que era Malvinas. En claro, realidad, los argentinos hasta ese momento sabíamos algunos que estaba ocupada por los británicos, pero nada más. claro. Pero cuando vos llegás y estás en ese lugar, después de un tiempo, entras a querer a esa tierra porque es Patagonia, es, es el mismo viento, es el mismo mar, Ujú. es, es Patagonia. Entonces, cuando ves ahí en ese mástil la bandera argentina y después ves otra vez la bandera inglesa, el dolor que Oh, provoca eso es muy grande. qué Pero loco. pero por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo es que
cosas que antes no, en ese momento no se hacían más, que era como cantar, porque los militares se habían apropiado de los símbolos patrios, se habían apropiado de la bandera, del himno, no se cantaban esas cosas. Y de golpe, cuando un día, creo que era 25 de mayo, cantar Aurora y subir la bandera en ese lugar, bueno, vos sentías que no eran un robo, ¿no? Era un robo más que te iban a hacer los británicos cuando llevaron ese pedazo de tierra que no es, que es una parte que todavía nos falta independizar, digo yo, Ujú, que es Malvinas, porque es parte del territorio, está dentro de nuestra plataforma continental. totalmente. Este, ese es parte de lo que nosotros no, también culturalmente no nos enseñaron, que aparte de la Argentina continental, que es la que vemos, que la Argentina que el mar Ujú, termina en la costa, hay una Argentina insular, con muchas islas, hay una Argentina marítima, que es más grande que el continente, que tiene 6 millones de kilómetros cuadrados, y exacto. hay una Argentina de la Antártida, y hay una Argentina bicontinental. Es uno de los únicos países que tiene su territorio en dos continentes. Mm. Y cuando vos lo ves y Y qué mirás poco se el enseña mapa, eso, ¿no? Qué poco se dice y se enseña, ¿no? No te lo imagínate que hay dicen. 6 millones de kilómetros cuadrados de mar, y entonces cuando vos mirás eso y mirás todo el conjunto, decís, Argentina es un estado marítimo con una península enorme, pero esa península tiene la mitad de lo que es el Claro. estado marítimo. Bueno, contábamos, viste, que lo que uno siente cuando escucha Aurora, cuando escucha el himno, cómo vuelven a tener sentido los símbolos, Ujú, realmente, ¿no? Más allá de esa cuestión que se habían apropiado los militares, pero ahí mm, entras a querer a Malvinas de pronto, porque mm. es eso, es querer tu territorio, ahí ves vos que es Patagonia, ¿no? Sí. Y bueno, en ese momento de los bombardeos que estábamos sobre esto empezaron los bombardeos muy cerca, hasta que comenzaron las batallas ahí en Monte London, a pocos metros de donde estábamos nosotros. Parte de nuestra sección, de nuestra compañía, fue a combatir en London. Y después ahí me tocó hacer la enfermería con los que volvían de London. Bueno, empezar a saber todos los que habían muerto. El Regimiento 7 es el regimiento que tiene la mayor cantidad de muertos en la Guerra de Malvinas, Mm. y sobre todo la mayor cantidad de soldados. De 33 muertos en el regimiento, 30 son soldados. Mirá, qué Y loco. bueno, eso también te explica la exposición que tuvieron, los que pusieron el cuerpo. Bueno, también le pusieron suboficiales y algunos oficiales que son de baja gradación, ¿no? Subtenientes, pero no, nunca los generales, digo. Los generales no iban al Eh, frente. no, 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 no. Vos fíjate que los ingleses tuvieron un muerto que es el teniente coronel Jones, que es un cargo que estaba en combate. Y, y no, después, más allá de un teniente, un capitán, no había oficiales que tuviesen más graduación. Mm, Entonces, la lucha la sostuvieron los soldados combatieron contra un ejército profesional, sostuvieron el Monte Hondo en todo lo que se pudo, y los ingleses perdieron también una cantidad de alrededor de 30 y pico de muertos también en Monte London, y bueno, reconocen ellos que fue una de las batallas más duras. Hubo combates en otros lugares, en otros montes, el Monte Harriet, el Dos Hermanas, montes que, bueno, nombres que al principio nos fuimos descubriendo, ¿no? Y que son parte de nuestro territorio. Y ahí en ese momento empieza también otra parte dura, que es la idea
Bueno, ahí nadie quiere salvarse por sí solo, ¿viste? Empieza uno Ujú. a sentir, hacerse compañero del otro, tomarle una empatía como para que, y hasta decir que no le pase nada a mi compañero, O sea, una y empatía ayudar distinta, ¿no? y estar juntos, porque era la única manera de por lo menos salvarse o que pudiesen venir, volver la mayor parte posible. Ujú. Y esa solidaridad existió entre los soldados, entre los colimbas. Los pibes más jóvenes se juntaron y, bueno, se juntaban algunos con nosotros y decían, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y uno lo que podía hacer era orientarnos un poco más, o por ahí alguno estaba con su jefe, pero nosotros cumplimos los viejos ese rol, digamos, los viejos de ese momento, ese rol de De medio de sostén, ¿no? padre, de contención, y creo que servimos en ese sentido y también eso lo vemos reflejado en algunos libros, ¿no? Por suerte, cuando el mejor elogio que uno se puede llevar o la mejor medalla, como se dice, no es la medalla de chapita y de plata o de metal que te pueda dar eh, alguien de ese momento de la dictadura militar, sino cuando después de los años, los compañeros que vos ves que te reconocen, no tienen Ujú. objeciones, que siguen queriendo y bueno, y cuentan cuál fue la actuación de cada uno. Entonces, imagínate que eso también pesaba mucho y ver qué iba a pasar con uno en la guerra, porque qué iba a pasar cuando estuviesen los bombardeos, qué iba a pasar cuando vos tenías que enfrentar frente a frente, como fue la guerra de Malvinas, quizás la última guerra de trincheras del mundo, ¿no? La última guerra de trincheras. Sí, Hoy ya no existen más esas guerras. no. Era una guerra del 14, ¿no? Que el 14, el 45. Fue la última guerra de trincheras. Y ahora, bueno, las guerras son Mm. otra cosa. Son bueno, drones, son misiles, este, que, bueno, que ubican y eliminan y hacen masacres, como la que está pasando en Gaza, Totalmente. donde, viste, no se sabe, nadie sabe que tampoco qué es lo que está pasando. Y bueno, esa cuestión, para no irme de Malvinas, fue enfrentar la muerte, cómo iba a uno a enfrentar el combate. Y bueno, y ahí también cómo los combates son nocturnos en Eso te iba general. a preguntar, ¿no? Vos viviste Y una situación nocturna como claro, muy, sí, muy sí, aparte a fuerte, mí ¿no? me hirieron el día 13, 13 de junio. Vos fíjate cómo fue que, bueno, ellos me hirieron porque yo tenía la radio, de la radio de la compañía, y nosotros nos habíamos replegado hacia otro lugar. Había un pozo de zorro donde estaban los jefes ahí y nosotros afuera, y ahí estuvimos aguantando afuera hasta que nos bombardeaban, y por ejemplo me llegaban las bombas hacia mi lado y era porque yo prendía la radio. Cuando vos prendías la radio, te Te tomaban la frecuencia, localizaban, sabían a qué distancia estaban, de claro. dónde venía la señal. Pero eso nos enteramos después. Que no, no, esas Nadie te cosas. dijo no prendas la radio. Claro, no había que prender la radio. Bueno, entonces ahí hubo de todo. Hubo los militares que se escaparon, los militares que combatieron, Mm. los suboficiales que se escaparon, los suboficiales que combatieron, y entre ellos, no sé después cómo se arreglará la cosa, pero entre los soldados, en general nadie se escapó, todos los soldados combatieron y bueno, hicieron lo posible. Ujú. Algunos más, otros menos, pero hicieron lo posible. Y es en el regreso de todo eso, en el regreso están los ausentes. Totalmente. Entonces, cuando yo a veces pienso, más que el 2 de abril, digamos, que sea el inicio de la guerra, como que el Día de los Caídos en Malvinas es el día que termina la guerra. Ujú. Que no se celebra la derrota como muchos dicen, ¿qué vas a celebrar la derrota? No, el 14 de junio es un día
donde termina la guerra y es el día donde no están los compañeros. Totalmente, es un día de silencio, ¿no? De duelo, de Es un día de luto. silencio, un día de respeto, porque a verte, volvíamos al continente después de terminar la guerra y estaban las madres ahí en Ujú. esa misma avenida que yo digo, y estaban preguntando y mirando a ver si volvía su hijo. Qué locura Y eso. ahí estaban si lo vieron, si no estaban, imaginá los ausentes, y aparte de eso, bueno, en ese momento el regimiento tuvo más de 180 internados heridos que estaban en los hospitales, así que más de 200 que no estaban, digamos, en ese momento, ¿no? Claro, era Y los rastrear a madres dónde estaba tu familiar, a a dónde estaba tu rastrear porque hijo, nadie te ¿no? daba información. Claro. Ah, qué locura. Y la información de los muertos también fue una cosa cobarde, Ujú. porque no se animaba a nadie a decirle a la madre que había muerto. Y entonces la mandaban a la colimba y decirle, che, decirle vos que estuviste cerca, este, Que murió su pero hijo. ninguno se hizo cargo de decir, de Wow. llamar, de decir, y bueno, O y a sea, eso que veces, te mandaban la medallita en una cajita y te tocaban la puerta como en las películas no existió. claro, no, no, por eso te digo, viste, le daban la medallita y le daban el telegrama que llegaba a la casa y decía que su hijo ha peleado por la patria y tiene todos los honores, y entonces seguramente ha muerto por la patria. Bueno, hay una parte de eso, pero también está esa parte donde no está la presencia de alguien para explicarlo, para meter Ujú. el cuerpo, ¿no? Totalmente, para dar el Y abrazo o contener a esa madre, ¿no? A ese padre. por supuesto, y de Sí. eso se encargaron también los colimbas, los pibes de Malvinas, que por ejemplo estaban en el barrio y bueno, había acá mucha gente del conurbano de Buenos Aires y había que se unían, se llamaban, y bueno, de ahí empezaron a crecer los centros de combatientes. Claro. Los centros de combatientes que nacen en la medida que había una necesidad de unirse para ver qué hacíamos con los heridos, para ver cómo se contenía esto, para ver una cosa que no se conocía, que era empezó a suceder, que era el estrés postraumático, Ujú. que nosotros presentaba, se conocía, pero no en una situación de guerra. Y ahí empieza, de alguna forma incipiente, la creación de los centros de combatientes que salvan a muchos soldados, salvan a Ujú. muchos porque el, la salvación de los soldados fue en esos centros la capacidad y el poder hablar, el poder juntarse, el poder hablar y el Totalmente. poder tomar conciencia de lo que pasó. Y a lo Ujú. mejor repetir ese hecho muchas veces, pero lograban ubicarse en tiempo y espacio de lo que Sí, sucedió se en logra Malvinas sanar, y ¿no? De se alguna salvaron por manera. eso. Sí. Los que no se salvaron muchas veces fueron aquellos que a lo mejor eh, no tuvieron posibilidades, o imagínate lo que vimos, por ejemplo, en el Chaco. En Chaco, lugares donde iban totalmente aislados, donde incluso combatieron soldados de pueblos originarios, Ujú. Hubo que a lo mejor muchos. sus padres ni conocían el idioma, ¿no? Nuestro. Hubo casos así, y quedaron ahí de vuelta, sin ningún tipo de contención. Qué Y bárbaro. bueno, esa fue también parte de la posguerra, que muchos dicen la posguerra fue incluso más dura que la guerra misma. Exacto. Sí, el otro día acá cuando fue el acto en conmemoración de Malvinas, eh, contaba eso, ¿no? Un excombatiente, que lo terrible fue más no solamente estar en la guerra, sino lo que les pasó después, ¿no? El poco reconocimiento, la poca contención, la poca mirada. También él me contaba que había gente que le decía, bueno, perdimos por culpa de ustedes, ¿no? Seguro. Esa ignorancia también, esa falta de empatía, que no es que eran soldados que estudiaron para ser militares, para combatir, sino que eran pibes que, eso, como vos decías, quería ser futbolista el flaco. Sí, Y termina muriendo en el frente y poniéndole toda la garra Yo creo que esos son patriotas realmente y le debemos los honores todos, ¿no? A ellos. Pero es muy fuerte. Esto que decías del clima patagónico y de la Patagonia, justo se dio acá.
que ese día había una tormenta impresionante acá en Villa Langostura. Y cuando fuimos a dejar la ofrenda de flores al monumento que hay acá en la villa, que es directo a 1.600 kilómetros a las islas, ¿no? Si no me equivoco. El viento era impresionante, ¿no? Y un secretario del secretario de gobierno me dice, bueno, si los pibes se bancaron todo esto, ¿cómo no nos vamos a bancar nosotros, no? Cuando se preguntó si hacemos o no hacemos el acto, ¿cómo no vamos a estar ahí? Y yo creo que ese frío, ese viento, yo la primera vez que voy, confieso, la primera vez que voy, nunca me gustaron ese tipo de actos, me da mucho dolor estar con el cuerpo en ese lugar. Pero la verdad que me sentí como muy orgullosa de estar ahí, de decir, bueno, loco, sí, tenemos que estar y pelearla y sumarnos y no olvidarnos. Yo creo que es eso, ¿no? Y hoy, ¿por dónde sigue la lucha, Mario? ¿Qué vienen? Vos venís trabajando con el tema del museo, con el tema, bueno, Sí, sí. del Bueno, después instituto. la lucha de años por conseguir las leyes. Ujú. O sea, nadie nos dio nada regalado, nadie nos regaló nada. Todo lo tuvimos que hacer con lucha, con pelea en la calle. Sí. Me Este, acuerdo de las carpas en Avenida de todo, Mayo, ¿no? Ustedes, carpas, años, sí, las carpas en Avenida de Mayo años. y carpas que eran, bueno, se hacían huelgas de hambre. Ujú, Este, y toda esa lucha llegó lentamente. Vos fíjate que hubo gobiernos, los militares cuando volvimos no nos hicieron responsables. no. Nosotros volvimos, ellos tenían su obra social, tenían su sueldo, tenían su Ujú. hospital, todo, pero el soldado que quedó solo no Quedó tenía solo. nada. Y por ahí podía ir al hospital militar central, pero imagínate con qué, del Chaco a dónde vas, ¿viste? Por ejemplo, del Chaco, de Cordón, de qué lugar. Ujú, totalmente. Y, y bueno, así pues fue que la guerra, la posguerra, en la primera década, una gran cantidad de suicidios que hubo. Ujú, Y los primeros gobiernos, el primer gobierno democrático de Alfonsín, también se habla de ese gobierno, en la cual había un filósofo y francés, Alain Rouquier, que le dice a Alfonsín que si él quiere recuperar la democracia y quiere que la Argentina avance, tiene que olvidarse de Malvinas, porque Malvinas era un tema muy militar y que los militares estaban con ese tema y si nosotros hablábamos de Malvinas, cada vez más iba a ser más difícil la democracia. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que, y que se reconoce poco, es que, bueno, hubo muchos, hubo una dictadura que se caía de a poco por la cantidad de detenidos, de desaparecidos, de todo el horror que hubo y que el exterior, algunos del exterior presionaban. Pero también la verdadera bisagra, donde se termina la dictadura y rápidamente cae Galtieri y se desencadena ujú, la democracia, fue por Malvinas, exacto, fue por la sangre de estos pibes que murieron. exacto. Y no reconocido, no muy reconocido. Y después, años hasta, vos fíjate que hasta la primera pensión que cobramos, la primera pensión la cobramos, que era mínimo, fue como 9 años después, 8 o 9 años Qué después. bárbaro. Y toda esta primera parte no había, para esos pibes que no tenían nada, no hubo nada. Claro. Entonces, bueno, No, no, aparte, esa fue empezar algo a los 20 años, después con esta posguerra encima, no fue fácil, para nadie, ¿no? Y hoy ¿qué pasa con los veteranos hoy, ¿no? ¿En qué están hoy? ¿En qué están trabajando? Estamos en democracia, sí. bueno, fue muy fuerte en una época democrática la mirada hacia ustedes y la atención hacia ustedes de muchísimos logros en la época de Kirchner, si no me equivoco. Y después es como que ahora, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿No? Que Ujú. se creó el museo, hubo como mucho reconocimiento hacia ustedes y mucho respeto
O Sí. sea, y hoy en qué están? Hoy, ¿qué le pasa a los Y hoy, veteranos? hoy tenés un país, tenés incluso entre los veteranos de guerra, existe la misma grieta que existe en la sociedad, Mm, en muchos de ellos. Muchos pensamos que la dictadura, que fue una guerra que estuvo dentro de la dictadura, que forma parte de la dictadura militar, es la misma, que la memoria es indivisible, que hay una memoria que tiene que ver con los desaparecidos, que tiene que ver con los nietos que no aparecen y que tiene que ver con Malvinas. Hay una única memoria y, y que ese ejército que fue a Malvinas no fue el ejército de San Martín, de Belgrano, ni de mm, los patriotas que nosotros podíamos conocer. Entonces, sí, los soldados de Malvinas. Entonces, ahora existe una división entre aquellos que por ahí consideramos que seguimos luchando porque no hay que entregar la patria al enemigo, no hay que entregar la patria a los británicos, a los yanquis. Entender de que Malvinas es, como te decía, un enorme, no es Malvinas las islas, es ese enorme territorio marítimo, antártico e insular que hoy, dentro de 6 millones de kilómetros cuadrados, 2.200.000 están ocupados por los británicos. Ya mm, no son los 13.000 kilómetros cuadrados, 12.000 de las exacto. islas en el 82. Ujú, Entonces, ¿cómo han ido avanzando? ¿Cómo pusieron una base militar que no existía? ¿Cómo hoy ocupan? Hace poquito hicieron una ocupación dijeron, bueno, a partir de ahora, alrededor de nuestras islas, Georgias del Sur, conocidas para nosotros, debían llevar el nombre de San Pedro, pero bueno, Georgias del Sur. Entonces, ¿qué hacen? 1 millón de kilómetros alrededor de las islas Georgias del Sur, no se puede pescar, no se puede hacer nada, hay que preservarlo. O sea, ellos son los buenos. claro. Entonces, ahí no Pero puedes pueden hacer pescar nada. ¿Y del otro lado. para quién guardar todo eso? Ah, ¿Por qué no se puede hacer nada? Porque por ellos cuando necesiten el recurso, lo van a ir a buscar. obvio, Y obvio. bueno, y también está esta lucha entre nosotros que vemos que hay una presión de Estados Unidos, viene la generala hoy del, del Comando Sur, que mucha gente no sabe bien qué es el Comando Sur. Y cuando uno dice Comando Sur, bueno, tenés que darte cuenta que es una parte del ejército de Estados Unidos que tiene como misión Ujú, custodiar toda la América Latina. exacto. Y Y entonces, la ¿qué hace sede es en Malvinas. cuidando los recursos? ¿Y sí? Entonces dice, bueno, ojo, ¿con quién van a negociar ustedes? No negocien con los chinos ni negocien con los rusos, porque acá estamos nosotros para custodiar. Entonces, en el mar argentino tenés también la cuarta flota internacional de Estados Unidos que circula por el Atlántico Sur, que para en Malvinas, donde hay submarinos nucleares a propulsión nuclear, donde hay destructores, Mm, donde hay aviones de última generación, solamente para saber y controlar lo que yo digo, esos recursos o bienes naturales que hay en ese mar. En ese mar ahí están todo lo que la sí. humanidad necesita. Y en nuestras Vos tierras también. fíjate, claro, Y sí. lo que la humanidad necesita para sobrevivir está en el Atlántico Sur. O sea, agua dulce en la Antártida es el reserva de agua dulce más importante de todo el planeta. Tiene el 70% del agua dulce del mundo. Si necesitas energía ahí en ese mar que tiene la Patagonia, hay petróleo, hay gas, Exacto. está el krill como proteínas para alimentación, están los peces. Fíjate la cantidad de barcos de China, de Taiwán, Pescando todo esos el tiempo, ¿no? sí, ahí, esas ciudades que están, vos ves ciudades, como ciudades en el mar de noche, que son los barcos poteros que se llevan el calamar. Y entonces se llevan miles de toneladas. Ujú, Y entonces cuando vos entendés que esos recursos están ahí, y también entonces decís, bueno,
¿por qué los argentinos nunca miramos al mar? ¿Por qué ¿Por nos qué el morimos mar de termina en hambre, Mar del no? Plata? ¿Eh? Exactamente. ¿Por qué tenemos tanto hambre cuando podríamos no tenerlo? Bueno, Y sí, entonces, yo digo, cuando vos entras y mirás hacia el continente y vas hacia el campo, mm, las vaquitas son ajenas, la exacto. soja es ajena. Pero si vos mirás hacia el mar todavía es de todos nosotros, todavía es del Estado, todavía es de la nación. Entonces, el hambre urgente se podría frenar llevando barcos, no llevar los 10, 15 barcos a pescar para gente combatir el hambre urgente, Y sí, llevar pescado, que es la mejor proteína, a los comedores. Entonces, pero no se hace todavía, porque no hay conciencia que nosotros, el hambre urgente lo podríamos solucionar con la pesca, y sí. porque ahí en ese mar, ¿quién te impide pescar en nuestro mar? Nadie. En teoría ¿Quién no. te impide? Pero le impiden. ¿Eh? Por eso, en teoría Bueno, nadie. No, sí, 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 sí. bueno, entonces ahí, chicas, no hay alambrados en el mar, pero sin embargo están estas ciudades que están pescando para otros países. Y acá está, ves, casi con exclusividad estoy leyendo con España. Vos sabés que en España hay 6.000 trabajadores que trabajan solamente con el calamar y con el langostino que viene de Malvinas. Mira vos, Y España tiene la mayor cantidad de consumo. de calamar loligo bueno, todo eso va a España. Y sin duda alguna es digamos, un socio de los británicos, porque cuando fue el Brexit, nosotros pensábamos que, bueno, ves, no vamos a poder, ellos no van a poder llevar el calamar a la Unión Europea porque ahora el Reino Unido se fue. Pero ¿qué pasa? Ese calamar que viene de Malvinas entra a la Unión Europea con la bandera española. Claro. Entonces no paga impuestos porque está dentro de la Unión Europea. Entonces, y también todo esto, ¿viste? Viene, ¿por qué no vamos a poder negociar con China, con Rusia? Entonces, o vamos hacia un mundo unipolar, como el que está recostándose el gobierno con Estados Unidos, o no estamos viendo el mundo multipolar que por otro lado se está formando ¿viste? Con todo lo que es Rusia, con China, y cómo rechazamos los últimos acuerdos para formar parte de estos, de estos nuevos grupos económicos que forman parte de este mundo Ujú, multipolar. totalmente. Y ahí está dividido, ahí está dividido. Rechazamos la idea de unirnos a una economía que tiene el 40% del PBI del mundo, es, es Rusia, Rusia, Sudáfrica, cosa que no me acuerdo las siglas, ¿no? Pero me los voy a sacar por otro lado. Es Rusia, está la India, Sí, está Sudáfrica, está Brasil, bueno, los BRICS, ahí está, los BRICS, que terminaban en S, y podían haber terminado en A, BRICSA, porque Argentina podía haber entrado en los BRICS, y sin embargo, el gobierno sí, decido que no. entrante, este gobierno, rechazó de plano la idea de integrar los BRICS. Y bueno, entonces ahí vamos, y ahí también estamos, los combatientes que pensamos que hay que seguir peleando, y hay que seguir informando, educando, Ujú, porque también la cultura forma parte de una... Ellos tienen una cultura estratégica diseñada para para nosotros. Y nosotros ujú, tenemos que tener nuestra cultura estratégica para ver cómo informamos, cómo enseñamos en los colegios, en las escuelas, ujú. a los funcionarios, qué es Malvinas. Sí, que Malvinas no, no son las claro, islas solamente, Malvinas no es totalmente. solo la guerra del 82, sino Malvinas es ese Atlántico Sur enorme, esa Antártida que tiene el agua dulce, es esa Argentina insular, donde está el futuro de los recursos que tienen
que tenemos nosotros, ¿no? Para el Totalmente. mundo. Entonces, bueno, y ahí me alargo y quiero cerrar un poco con esto, pero no solo eso, sino que no, pues fíjate cómo es esto que hace poco, hace 2 años, los argentinos nos enteramos de que no tenemos salida al mar por el Río de la Plata. Mira vos. Entonces, no tenemos salida al mar, entonces, ¿cómo hacen los barcos? Un barco como el rompehielos, que es un barco estratégico, el Lizard, tiene que ir a Uruguay. Uruguay habilita cuando el Lizard sale hacia la Patagonia, hacia las Malvinas, bueno, todo lo que viene de soja, todo lo que viene de trigo, todo lo que viene por el Paraná, va a Uruguay Después y ahí viene. sale sin control Exacto. de las multinacionales, por eso van a Uruguay. Y nos enteramos de pronto que de los 20 puertos que tiene el Paraná, 16 puertos son extranjeros y 16 puertos de esos puertos extranjeros, ninguno se pesa lo que se están llevando. Soja, trigo, ninguno pesa. Entonces hay una evasión enorme y por eso la Ujú. riqueza, la pobreza está ahí Sí, se empieza a marcar cuando... toda la diferencia, ¿no? Claro, entonces por ahí, viste, de golpe unís todo y vas a ver lo que yo digo, que hay una soberanía integral que nace en el Polo Sur, que pasa por Malvinas, que pasa por el desarrollo patagónico, de los pueblos patagónicos, que está en las islas Georgias y Sandwich del Sur, y que tiene que liberar con el canal Magdalena, que es el canal que tendríamos nosotros de nuestro lado, para tener a Argentina una salida al mar, que podría, la salida al mar puede cambiar Totalmente el la, mundo. La perspectiva de digamos, todo, ¿no? el costo patagónico, el costo del Totalmente. transporte. No es lo mismo llevar a la Patagonia todo en camión, que es lo más caro, que llevarla por barco Ujú. saliendo por el canal Magdalena. Entonces, Totalmente. esa falta de control de los puertos y toda esta falta de desarrollo que hay hacia el sur, bueno, es lo que hay que seguir peleando, porque ahí está el futuro nuestro. Y hay una soberanía que pelear, que es soberanía marítima, soberanía de los fondos marinos, soberanía satelital, soberanía cultural y la soberanía integral del territorio de Malvinas que falta. Hay todas estas Qué cuestiones lindo, y soberanas, ¿no? sí, qué lindo saber y saberte, ¿no? En este sentido, como que no solamente fueron pibes a luchar, como se decía, ¿no? Los pibes de Malvinas, sino que hoy son hombres que, bueno, vos tenés, ¿puedo decir tu edad? Sí, 70 pirulos ahí ya casi por Sí, cumplir, sí. y que la siguen peleando, ¿no? Como que no es que la guerra no terminó ahí, como decís vos, ¿no? Está hasta el día que se Mm. inició, hasta el día que se terminó y en realidad es un día de luto y de mucha memoria, de no olvidar nuestra cosa nada, de nuestros desaparecidos, de los pibes de Malvinas, de los señores y hombres de Malvinas que hoy están en nuestra tierra y están acá, como vos, peleándola. Creo que empezar a hacer más viral esto y empezar a saber más de ustedes y entender que no están solos, ¿no? También que ustedes entiendan que no están solos y que nos podemos abrir, ¿no? Que todas esas agrupaciones de excombatientes no se pierda en la historia, ¿no? Que no se pierda el laburo que han hecho y que vienen haciendo, ¿no? Que trascienda más allá, que pase a ser parte de nuestra historia esa lucha, ¿no? Que se continúe, que no termine. Porque la realidad es que no quedó en, bueno, vamos a ver las cruces, a ver nuestros caídos, a ir y venir en avión a Malvinas y recordar y movernos los intestinos de qué fue lo que vivimos, sino es, bueno, no, pensemos en esto, ¿no? Nuestra patria, nuestra gente, cuál es nuestro futuro, qué nos va a pasar. La verdad que, nada, gracias. Sí, me queda como eso, Bueno, ¿no? Como un gracias gigante de mucha lucha y que cuenten con nosotros. Estando acá en la Patagonia, hoy hicimos un relevamiento de todos los antiguos pobladores y de pueblos originarios que fueron a las Malvinas. Eso va a estar también en el museo, el recordatorio a todos ellos. Estamos trabajando en una interculturalidad muy fuerte, entonces creo que escucharte es muy potente,
Que vas a tener que venir acá, Mario, a que nos cuentes un Ah, poco bueno, con más todo gusto. de todo esto. Nada, 1 hora y pico de charla, la verdad que es un lujazo, un lujazo. Va a seguir, vamos a seguir, Vamos a seguir. sí, sí, Y no se olviden que el Centro de Excombatientes de La Plata, un centro con excombatientes de La Plata, logró frenar el DNU y logró que se frene la ley de extranjerización de la tierra. exacto. Es una lucha que vos decís, ¿cómo puede salir esto? Salió de los excombatientes frenar que ahí en la Patagonia sobre todo, Ujú, que vendan las tierras a los extranjeros. totalmente. Y bueno, todas esas cosas forman parte de la lucha, ¿no? Y Y se tienen que mientras todo, saber, claro, se tiene que saber, sí. porque si no sabemos, aparecen los Lewis y todo eso comprándonos los lagos Ujú. y teniendo el agua dulce de los puertos patagónicos, todo, las montañas, Teniendo que pedir las- permiso para caminar en nuestra propia tierra. claro, Exacto, seguro. sí. Entonces, bueno, es eso. Bueno, Seguimos peleando y estamos, porque nuestra misión fue que si podemos justificar o tenemos que devolverle algo a los colimbas que cayeron en Malvinas, y seguir peleando por la soberanía nacional. me encanta. Nos quedamos con eso. Much- Bueno, quedamos ahí. muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes y bueno, hemos hecho una charla larga que podría ser aún más larga. Esa segunda parte la hacemos en vivo Presencial. en Villa La Angostura. Me encantó. ¿Eh? Te Bueno, esperamos. cómo no. Gracias.